Muy buenos días, hermanos, espero que estén muy bien. Una vez más les traigo un pequeño devocional y espero que, bueno, el devocional de ayer haya sido de mucha bendición para ustedes. Y bueno, en esta mañana me gustaría retomar una vez más el ejemplo que vimos en el día de ayer, el ejemplo del pueblo de Israel. En el mismo capítulo, en unos versículos atrás del que leímos ayer, en el versículo del 1 al 6 vamos a leer, dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Versículo 4 dice: Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. En esta porción de la palabra podemos ver cómo comenzó la caída de este pueblo hacia la desobediencia. Israel fue probado, como dice en el versículo 4, para saber si con esta prueba obedecerían a los mandamientos del Señor. Leemos que no es así. Lamentablemente sucede lo contrario a lo que el Señor esperaba que haga su pueblo. Dice la Biblia que Dios planeó todo para que esto suceda. Él quería probar la fe del pueblo y ver en quién estaban depositando su confianza. En el devocional de ayer leíamos que podemos acercarnos una vez más a la presencia del Señor mediante nuestro arrepentimiento, y que tenemos otra oportunidad para volver a tener esa comunión íntima con el Padre. Hoy espero animarlos a que luego de ese arrepentimiento genuino podamos trabajar y estar atentos a las acechanzas del enemigo, para poder así permanecer firmes y obedientes en este camino. En 1 Pedro 5, 8 eh, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin duda velamos, y velar significa estar alerta, ¿no? Estar atento al león que está en este mundo, buscando devorar a las ovejas del Señor. El león siempre ataca a los animales más vulnerables, a aquellos que están débiles, a los que están apartados de la manada para herirlos y matarlos. Por eso debemos estar atentos, muy atentos a lo que el enemigo nos propone. Él va a utilizar todos los medios necesarios para tratar de hacernos tropezar y caer. El Señor permite que el enemigo nos venga a probar, solo para saber si en el tiempo de tentación o momento difícil acudimos a Él o nos alejamos y desobedecemos. En Santiago 1:12 se nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una vez más Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 7: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Luego de que somos restaurados, debemos permanecer firmes y constantes en la fe, tratando de agradar a nuestro Dios, alabando y exaltando su nombre con nuestro testimonio. Dice 1 Corintios 15:58: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora bien, me gustaría comentar algo que el pueblo de Israel, no hizo, y es recordar de dónde Dios los sacó. Esto lo podemos leer en el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 10. En una parte dice: Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En el versículo 12 dice: Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Vemos claramente que Israel se olvidó de dónde los había sacado Dios. No había ninguno que recordara la mano bondadosa que los libró de la esclavitud de Egipto. Y eso es un error muy común entre los creyentes, es un grave error. Nos olvidamos muy rápido de dónde nos fuimos rescatados.
Por eso recordemos, hermanos, dónde nos encontrábamos. Recordemos de dónde nos sacó el Padre. Estábamos como ovejas que no tenían pastor, estábamos sin rumbo y en su bondad pudimos experimentar que nos levantó. Y para finalizar, hermanos, en el en el capítulo 9, versículo 23 de Lucas, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Como creyentes y verdaderos seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a morir completamente para nosotros mismos y vivir para Dios. Una cruz que debemos cargar todos los días, lidiando con nuestra naturaleza, con nuestra carne, situaciones y problemas, para así poder ser verdaderos discípulos de Cristo. Así que hermanos, espero que esto haya sido de bendición, ¿sí? Recordando siempre, como decía recién, de dónde nos sacó el Señor. Es una, una estrategia muy buena recordar de dónde nos sacó el Señor. Estimula mucho el agradecimiento, saber que el Señor nos ha rescatado de algo que no podíamos ni siquiera nosotros salir por nuestros medios. Y eso nos debe estimular a servirle, nos debe animar a seguirle, a obedecerle, hacerlo por amor, sí, hacerlo porque queremos obedecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? No sabemos cómo agradecerle, no sabemos cómo retribuirle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y una de las maneras es comenzando a obedecerle, comenzando a escuchar su voz, comenzando a caminar junto a Él. Y bueno, esto es lo que quisiera compartirles. Espero que sea de mucho aliento y de ánimo para ustedes, a pesar de que no nos estamos viendo, a pesar de que no podemos congregarnos en una iglesia, sí lo podemos hacer mediante las conexiones en internet y mediante la, la comunicación entre hermanos. Y espero que podamos seguir orando los unos por los otros. Y espero que el Señor los bendiga en este día.